El Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación. En este capítulo conversaremos de cómo se construye el reconocimiento en torno a la tarea de enseñar y el aprender. El reconocimiento que normalmente es recibido por los docentes es del estudiantado y del cual se está en faltas, es el reconocimiento de las jefaturas. Para sostener el bienestar como un medio y un fin, es importante que exista un equilibrio en el reconocimiento entre todas las relaciones sociales que se construyen en la escuela. Para hablar de este tema, conversaremos con Romina Díaz. Romina es magíster en Psicología Educacional de la Universidad de Chile, profesora del Departamento de Formación Pedagógica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y cuenta con 12 años de experiencia vinculada al trabajo con escuelas y con docentes. Actualmente ella es estudiante del magíster en Sociología Clínica y Psicosociología de la Universidad de París-Cité en Francia. Romina, muchas gracias por estar conectado hoy día con nosotros desde Francia. Muchas gracias por la invitación. Romina, ¿te parece si partimos definiendo cómo se entiende el reconocimiento y luego los vamos desmenuzando el concepto más aplicado al trabajo docente? ¿Te parece? Sí, claro. Bueno, las dinámicas del reconocimiento en general son situadas y responden al momento histórico más actual, ¿sí? Y eso está mediado por la manera en la que se entiende nuestra sociedad. Entonces, principalmente en los últimos 40, 50 años, o en general, como en las sociedades más de orden capitalista o occidentales, el concepto del reconocimiento aparece como importante, ¿no? Y aparece, ¿y cómo es que se va produciendo de alguna manera? Se produce en lo que Honet nos va a decir de que hay ciertas esferas de reconocimiento que van siendo más complejas, que tienen características súper particulares. Entonces, si pudiésemos como ir describiendo cómo se dan cada una, vamos a contar primero que están los vínculos primarios, que sería esta primera esfera, o sea, las relaciones que uno tiene con los padres o los cuidadores, ¿ya? Que de alguna manera lo que nos van ayudando es a la construcción de la autoconfianza, o sea, como a aquellos elementos que están súper vinculados con otros procesos psicológicos que tienen que ver con el autoestima y el autoconcepto, o sea, cómo uno se va definiendo a uno misma, ¿no es cierto? Y cuál es ese juicio que uno hace sobre uno mismo. La autoconfianza tiene que ver desde los papás o los cuidadores en cómo van eh, construyendo esa base para que uno tenga como, por un lado, la curiosidad, pero por otra también la seguridad de ir a descubrir y explorar otras esferas sociales, ¿sí? Eh, entonces ahí es desde donde aparece la autoconfianza, pero en general, y esto es súper importante, si bien es una esfera, nos va a decir que nos entrega algunas bases para poder desarrollarnos, pero no es determinante, o sea, no es frente a la lógica de decir, bueno, como yo fui criada, eso va a ser de aquí para siempre de la misma forma, ¿no? Eso no es así, nos entrega condiciones. Y para eso es que van haciendo las otras esferas como importantes en el desarrollo que uno va teniendo al respecto. Entonces, uno de esos, y que ha sido el acuerdo social más grande que tenemos como humanidad, tiene que ver con el reconocimiento social que está en lo legal, ya que es esta segunda esfera. Y el reconocimiento legal es el que nos da la garantía de derecho humano, o sea, el reconocimiento de que somos seres humanos libres, únicos e irrepetibles y sujetos de derecho, ¿ya? Eso es básicamente porque ahí ya es como meterse en un discurso mucho más del orden legal, ¿no? Pero en simple término, es el reconocimiento que uno tiene de que es un sujeto de derecho y que por tanto
hay ciertas organizaciones, grandes organizaciones, que les vamos a llamar los estados y las naciones, que tienen que generar ciertas condiciones de protección y de cuidado, ¿ya? Ropina, y esto cuando lo bajamos, lo aterrizamos en este concepto general o este concepto paraguas, lo aterrizamos al trabajo docente. ¿Cómo podemos conectar ese concepto de reconocimiento en la labor docente y en las comunidades educativas? Claro, ahí eso se conecta con justo con la tercera esfera, que es la esfera del reconocimiento de la comunidad, ¿ya? Perfecto. Y básicamente tiene que ver con cuáles son estos otros espacios sociales en los que uno se inserta y genera espacios de socialización, se desarrolla como persona, básicamente. Entonces, en esos espacios hay como un psicoanalista francés que trabaja en particular las temáticas de el trabajo y que nos sirve para mirar el trabajo docente, que es Christopher de Jours. Él nos dice que esas esferas se dan en realidad en dinámicas, ¿ya? Entonces hay formas, se transmiten en los modos de relación que nosotros tenemos entre las personas en los distintos espacios sociales. Entonces, en ese espacio, ¿qué nos sirve para entenderlo al trabajo docente? En que el autor nos va a decir de que hay eh, dos juicios, ¿ya? Que estas formas de relacionarnos, el reconocimiento aparece a través de los juicios. Y hay uno que es el juicio de utilidad, que es el que nos da nuestra jefatura, ¿ya? Por ejemplo, cuando un director o una directora reconoce que está haciendo un buen trabajo un profesor o una profesora, ¿ya? O los asistentes de la educación, todos aquellos que trabajan al interior de la escuela, pero es el que proviene de la jefatura, el que nos dice, estabas haciendo bien tu trabajo, ¿sí? Y el otro es el juicio de belleza, que normalmente es el que te dan tus pares. Entonces hay una lógica de asimetría, perdón, de simetría de poder, ¿ya? Eh, y este juicio de belleza es cuando tus pares reconocen tu trabajo, ¿sí? Y te dicen, oye, qué buena planificación, qué buena clase que hiciste. Cuando, por ejemplo, se hacen dinámicas de observación o se comparten prácticas o hay estrategias como los incidentes críticos, el análisis de incidente crítico, que son estrategias típicas del profesorado que justamente permiten que aparezcan estos juicios de belleza, ya que van en el orden del reconocimiento de pares, ¿sí? Eso como, eso sí, eso más o menos podría decir. ¿Qué dinámicas de reconocimiento podríamos citar o mencionar para profundizar también en lo que comentabas, ¿no? Tú diste algunos ejemplos, pero tal vez si profundizamos un poco en eso. Mira, por ejemplo, lo que principalmente vemos en la escuela como temática a favor, ¿no? Es que algo que sostiene y que genera bienestar en los profesores tiene que ver con el buen equilibrio entre los juicios de belleza y los juicios de utilidad, ¿ya? Y el problema que tenemos muchas veces es que hay un mal entendimiento de esos juicios, ¿ya? Entonces, no, al menos lo que yo me he encontrado acompañando escuelas y acompañando a equipos es que tienen la idea, ¿ya? Entonces está el nivel de las ideas de que yo tengo que eh, decirle a mis trabajadores, a mis profesores que hacen bien su trabajo, ¿sí? O que tengo que tratarlos con cariño, con afecto, ¿ya? A propósito de que las temáticas psicoafectivas están más de moda, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo esto la escuela se lo apropia? Entonces, que yo voy y abrazo a mis colegas y le digo, qué bueno que estás haciendo tu trabajo, ¿no? Pero a la hora, algo que es clave en la producción de salud y de bienestar es cuando yo considero al otro, a aquel con el que es parte de mi equipo, como alguien que también sabe, que tiene tantos conocimientos como los que yo tengo, ¿sí? Entonces ahí es donde se aprecia de verdad una buena utilización del reconocimiento. Y esto podría estar graficado, por ejemplo. Hay decisiones o hay procesos en la escuela que son clave y que están pensados desde la política pública para que incorporen todas las voces, ¿no es cierto? Como los consejos escolares, como los PME, la construcción de PI,
que ojalá puedan ser lo más participativos posible. Esos escenarios son escenarios claves en donde aparece el reconocimiento real, el que de verdad satisface la autoconfianza de los profesores. ¿Por qué? Porque ahí yo voy como un experto en mi disciplina, como un intelectual que puede ponerse a discutir sobre su trabajo. Y eso, y eso es clave para que el profesor o la profesora se sientan bien frente a lo que hacen. Romina, si nos pudieras contar tal vez de algunas propuestas para trabajar en las comunidades educativas el tema del reconocimiento, porque hemos hablado de algunos ejemplos, has comentado algunas cosas específicas, pero tal vez generar o comentar propuestas que pudiesen ser guía, que pudiesen ser una orientación para que comunidades educativas que a lo mejor nos están viendo, nos están escuchando o profesores pudiesen también tomarlas para ver si la pueden aplicar ellos a su propio escuela, liceo, colegio. Y claro, mira, en general hay un tipo de reconocimiento que está ligado a este juicio de belleza, que es el reconocimiento más inmediato que reciben los profesores y profesoras, es el que les dan los niños, ¿ya? Perfecto. Es ese cariño y ese afecto que se da. Entonces, el problema que tenemos frente a eso es que no podemos desgastar ese vínculo, ¿ya? Que sobre todo frente a las situaciones y los desafíos que está enfrentando en estos momentos la educación en nuestro país con los temas de convivencia escolar, que son muchas veces muy crudos en algunas comunidades, que ese juicio ya no te sostiene tu autovaloración, ¿ya? Entonces aparecen estos juicios que van en falta del reconocimiento. Yo no me siento capaz, y que me cuestiono de por qué estoy acá. Entonces, una manera de poder revertir eso, lo que hemos encontrado es justamente entregar la posibilidad, por ejemplo, si lo quisiéramos pensar a nivel social, a nivel escuela, es hablando del trabajo, ¿sí? Hablar de pedagogía, volver a hablar de pedagogía en las escuelas. Eso hace muy bien. Lo hemos visto en las escuelas que hemos acompañado, que cuando se dan el espacio para ponerse de acuerdo respecto a qué es lo que entienden frente a su trabajo, inmediatamente se genera una condición basal de reconocimiento del otro, pero también ligado a la salud. Eso por un lado. Por otro, y eso que está vinculado como al nivel del trabajo, es un trabajo que es colectivo, ¿ya? Porque permite al otro entender que las complejidades que está viviendo no son individuales, son muchas veces complejidades que tienen un orden estructural en nuestro sistema escolar, ¿ya? Y este es un fenómeno que está directamente vinculado con el individualismo, ¿ya? Como una consecuencia subjetiva que hace que aquellos problemas que son sociales se vivan como individuales. Entonces uno siente culpa, ¿no? Siente culpa de por qué los niños no aprenden. Siente culpa porque el director o la directora no lo incluyó en X decisión, ¿no? Entonces, para poder salir de ahí, es importante hablar en colectivo, trabajar, hacer. Yo he conocido profesores y profesoras que se hacen las rúbricas, por ejemplo. Toda Ujú. la temática que es muy peliaguda del trabajo docente, porque es tediosa, por ejemplo, con las planificaciones, las evaluaciones, las rúbricas, que las hacen colectivamente. Entonces, se ponen de acuerdo para generar esa proyección y eso es una fuente de salud muy importante. Y cierro con el nivel individual, que es justamente poder fortalecer las temáticas de autoconocimiento y autoconfianza. Y ahí creo que mis colegas en los otros podcasts han dado elementos suficientes de Sí, claro. cómo poder ir trabajando el autoconcepto y la autoconfianza, pero ahí es donde se cruzan esos elementos. Cuando uno ya siente que el colectivo no te puede sostener, entonces ahí es el momento en que aparece la dimensión individual y decir, ok, parece que hay una reflexión o hay una estrategia individual que yo tengo que hacer. Si pudieras contarnos, Romina, también, ya tal vez a modo de cierre, pero entendiéndolo como un poquito más amplio, em, para las comunidades educativas, ¿el reconocimiento de qué manera les sirve? Hemos hablado de la salud mental de los docentes, tal vez si pudieras ampliar un poco en qué otras cosas pudiera servir a la comunidad educativa el tema del reconocimiento.
reconocimiento nos sirve también o sea, el reconocimiento sirve en educación porque está directamente vinculado con los aprendizajes, porque te permite, es como una especie de termómetro, ¿sí? Que te va a decir si tú estás ejecutando bien una acción o no. Si si esa práctica que tú estás haciendo, si esa innovación, ¿no es cierto? Porque se nos demanda como profesores a transformar las cosas, a pensar las actividades de otra manera. Entonces, una manera de saber si aquella actividad que a mí se me ocurrió es pertinente, tiene resultado, justamente tiene que ver con estos juicios, con la expresión con que aparezcan estos juicios de belleza y de utilidad. Perfecto. Bueno, Romina, tal vez una reflexión final sobre el reconocimiento para pensando en los docentes y en las comunidades educativas que están viendo, reflexiones finales en torno al reconocimiento, para pensando en nuestra audiencia. Y bueno, en general, ¿qué podríamos decir? Que el reconocimiento es primero un fenómeno que es psicosocial, entonces que está inserto desde nuestras propias ideas y nuestros propios sentimientos y la manera en cómo nosotros ordenamos el mundo y los otros y la relación que tenemos con los otros. Entonces, es clave ahí porque nos articula con lo que somos como individuos, lo que somos, cómo nos definimos a nosotros mismos, cómo nos valoramos a nosotros mismos con eso social, por poder entender cuál es nuestro lugar en el mundo. Entonces ahí aparece una dimensión que si bien no es un poco más lejana de lo que estamos hablando en este podcast, que tiene que ver con el sentido en el trabajo, ¿sí? Cuando aparecen discursos o juicios de belleza y de utilidad, lo que nos está haciendo pie es a reforzar el sentido de por qué yo estoy ahí, ¿sí? Y que mi trabajo tiene un lugar, tiene un sentido, tiene un significado. No es el vivir como porque sí, sino porque hay un trasfondo, ¿sí? Y ese trasfondo es esencial porque, y ahí cierro con una frase Ujú. eh, de una autora que se llama Dominique Meda, que es socióloga del trabajo, y nos dice que esa articulación se da o es posible que aparezca porque porque el trabajo es lo que nos ha hecho como sociedad profundamente humanos, ¿sí? Porque ahí es donde ponemos la esencia de lo que somos, para aquellos que creemos que podemos tener una esencia, ¿no? Es donde ponemos esa esencia, donde exprimimos aquello que somos. Entonces, si hay un otro que nos dice, estás haciendo bien tu trabajo, mira, podrías mejorarlo de esta manera, hoy qué buena es esa idea, hace que sintamos que tenemos un lugar, ¿sí? Y que no estamos haciendo cualquier cosa, sino que ese trabajo que hacemos, por muy pequeño o muy simple o muy complejo que nos toque hacer, es relevante para el funcionamiento global de la organización. Podríamos entender entonces, Romina, que este trabajo del reconocimiento permite, digamos, que cada uno de los integrantes de la comunidad educativa se sienta parte de esta mecánica, ¿no? De este colectivo, ¿no? Se sienta también reconocido, pero además eso permite que la comunidad educativa tenga cierta valoración mayor, ¿no? O sea, que el espacio de trabajo mejore un poco en el sentido del clima, etcétera. O sea, si bien el reconocimiento lo hemos tratado a lo largo de esta conversación muy desde lo personal, también lo hemos ido abriendo hacia lo colectivo, ¿no? Exactamente, exactamente, porque, y eso apela mucho como a las características como idiosincráticas de cómo entendemos la educación en Chile. Para nosotros la educación tiene que tener sentido, históricamente tiene que tener sentido, porque es para la movilidad social, porque es para combatir la pobreza, porque es para que nuestros niños y niñas tengan mayores oportunidades, ¿no? Esos son los relatos que están en el corazón de la pedagogía en Chile. Y eso es lo que
Entonces, cuando uno siente que está aportando a ese gran como sentido de la educación y que en algunas escuelas lo van a trabajar como bien, de manera bien concreta, ¿no? Eso te da un lugar. Tú dices, sí, por eso estoy aquí. Sí, como hay algo que te hace clic, Claro. básicamente. Aquí Y eso es, es como porque está decía, como vinculado a ese, exacto. esa frase como más popular, aquí es. Romina, y en ese sentido ya, para cerrar con esta reflexión, ha estado muy interesante esta conversa, pero este proceso, no sé cómo lo ves tú, desde el reconocimiento te lo planteo, este proceso de ir retomando la educación pública y la educación que desde 1981 en adelante se municipalizó, hoy está volviendo al Ministerio de Educación a través de los servicios locales de educación pública, y eso no solamente es que vuelvan, sino que además se les está dando esta impronta de lo público a ese espacio, a esa educación, está volviendo esta lo estoy planteando como desde lo gráfico o desde lo visual, pero eso también tiene un trasfondo, ¿no? Que es la escuela pública, ese escudo que dice escuela pública con el escudo nacional y que aboca o apela al sentido histórico también que hemos conversado en este y en otro podcast, ¿no? Exactamente, o sea, como desde el reconocimiento vinculado, por ejemplo, a los procesos que están ocurriendo con los SLEP, es que volvamos a sentir que somos parte de algo que es mayor, Claro, porque como un lo que fue sistema, haciendo porque de el alguna SLEP, claro, es te plantea todo un exactamente, sistema completo, porque antes la educación municipal era solo en tu comuna, entonces la realidad era la comuna. Si tu comuna es una comuna popular, con pocos recursos, tienes una realidad. Si tu comuna es una comuna más bien acomodada o con más recursos, tienes otra realidad distinta. Hoy en día lo que plantean los SLEP es una cosa mucho más territorial, son varias comunas a veces, incluso hay unos servicios locales que es toda la región el servicio local, entonces los recursos se distribuyen de manera más equitativa para todos los colegios, ¿no? sí, es que, mira, quizás me voy a extender un poco, pero a propósito que hice eso, Sí. aparece una dimensión bonita del reconocimiento en ese espacio, Ujú. porque hay algunos ejemplos, como yo he tenido la oportunidad de conocer cómo ha sido el funcionamiento del SLEP de Gabriela Mistral, En que Santiago. ahí exacto, en Santiago, que lo que han hecho es construir redes de colaboración entre distintos niveles profesionales. Entonces, por ejemplo, para los encargados de convivencia escolar, es un espacio de reconocimiento entre pares, donde les ha permitido compartir sus prácticas, qué es lo que están haciendo, cómo se apropian o reapropian de las legislaciones y de las políticas públicas. Y lo mismo pasa con que también he tenido la oportunidad de conocer lo que pasaba en Santiago, en el municipio de Santiago, con las distintas redes de profesores por disciplina, que son básicamente espacios súper concretos que les permiten compartir sus saberes. Y estos ejercicios te van anclando, como tú bien me decías, como este es el lugar, aquí es. Claro, exacto. Bueno, Romina, muchísimas gracias por esta conversación. Se nos pasó volando el tiempo nuevamente. Y agradecerte que estés conectada desde Francia con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas, muchas gracias, Romina. Y muchas gracias a ustedes que nos han estado viendo o escuchando por distintas plataformas en estos espacios que son de conversación acerca de distintos temas que nos ayudan al bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Muchas gracias. Los invitamos a seguir viendo estos capítulos y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Este podcast está conformado por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas, pedagógicas, que fortalecen el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Las y los invitamos a seguir viendo este espacio que es promovido por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación presentó Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.